Los años 90 representaron, para el campo cultural y literario mexicano, una transformación profunda. La hegemonía de un nuevo modelo político y económico, el neoliberalismo, alcanzaban e impactaban al otra inmaculado, territorio de la cultura nacional, y lo hacían incorporando nuevos tipos de subjetividades y cooptando diversas formas de expresión. Las relaciones entre las instituciones culturales y educativas, tanto privadas como públicas, y las conductas y comportamientos de sus principales agentes, artistas, funcionarios, académicos, experimentaron alteraciones y variaciones de no poca intensidad. La tabla de valores, herencia de la añeja dicotomía entre alta y baja cultura, se invirtió y novísimas voces y experiencias ingresaron al recinto de las bellas artes. Como consecuencia de estas políticas económicas, se hizo notoria la posibilidad de considerar a las producciones artísticas y culturales como objeto de consumo. Esta circunstancia abrió hoy visibles espacios como las ferias del libro, los talleres, diplomados, círculos de lectura, certámenes y premios, resaltando así la importancia de los insumos, los cuales iban desde libros y aulas hasta auditorías externas, y probando prácticas declaradas como la formación del público y la creación de lugares de enunciación y difusión. Y por supuesto, también impactó en los procesos de creación al ponderar unos géneros sobre otro. Aquí comenzó o se reafirmó la hegemonía de la narrativa, que había sido uno de los géneros tardíos en el campo literario nuevo-leonés, por ejemplo, al diseñar e imponer estrategias mercantiles para la distribución de autores y obras. Como bien sostiene el crítico Mark Schell, la poética trata de la producción. No puede haber un análisis de la forma o del contenido de la producción sin una teoría del trabajo. El trabajo, como el lenguaje, es una interacción que concilia el hombre con la naturaleza, gracias a mediaciones simbólicas. La geografía simbólica de la literatura mexicana no quedó ajena a estas revoluciones. Su fisionomía se transformó, aunque quedaron muchas inercias del pasado, como la burocracia y el centralismo cada vez más anárquico, que lograron, gracias a las oscuras artes del gatopardismo, subsistir. La estratificación de roles y función se adecuó, y de esta manera las nuevas necesidades. Como adelante en la primera parte de esta antología, el desarrollo y la conciliación de espacios dedicados a las humanidades, tales como facultades, departamentos de literatura y centros de investigación, o los institutos de cultura, tanto estatales como municipales, habían impulsado desde los años 40 la profesionalización de actividades vinculadas a la literatura y su difusión. A partir de los años 60, estas actividades se intensificaron. Un solo ejemplo sirve para ilustrar este punto. Los talleres literarios organizados por instituciones federales como la INBA en los territorio nacional, en un gesto que recordaba a las misiones culturales. Roberto Bolaño, en un cuento, Gómez Palacios, ironizó magistralmente ese gesto centralista del descentralizarse, movimiento que siempre iba de la capital hacia los estados y nunca la inversa. El narrador se encontraba en una época de crisis, cuando recibió una oferta ilustrativa de la vida literaria en México, la institucionalización de las prácticas creativas, o dicho en palabras llanas, la posibilidad de impartir un taller de creación financiado por un erario público, dejar los márgenes de campo de cultura y entrar en la nómina del presupuesto. Mi amigo Montero, que trabajaba en Bellas Artes, me consiguió un trabajo en el taller de literatura de Gómez Palacios, una ciudad con un nombre horrible. El protagonista aceptó sin saber muy bien por qué, y al hacerlo comenzó a describir el comportamiento del campo literario mexicano, el deseo institucional de homogeneizar, formar gustos y al mismo tiempo eliminar o hacer invisibles a las variantes. El empleo acarreaba una gira previa, digamos una forma agradable de entrar en materia, por los talleres que Bellas Artes tenía diseminados en aquella zona. Uno de los principales problemas a los que enfrentaba el escritor o la escritora de los estados era la falta de un sistema coherente de distribución y difusión y la carencia de sistemas de legitimación, como pudieron ser editoriales y suplementos de prestigio. Esto, por supuesto, no impedía la producción y publicación de obras, libros, revistas y papeles que tenían como destino las oscuras y húmedas bodegas de las instituciones culturales y educativas. El campo literario mexicano, caracterizado hace esos años por su rigidez y verticalidad,
empezaba a transformarse. El proceso se abra sobre todo en dos vías que parecían ir en direcciones contrarias y sin embargo se cruzaban en varios puntos. Primera vía, desde el centro a los estados, en una inercia centrífuga hacia el isocronismo en cuanto a gustos literarios, técnicas de escritura y hegemonía de ciertos géneros en lugar de otros. Segunda vía, de los estados hacia el centro, y se caracterizaba por la paulatina diversificación de los campos literarios regionales. Esta trayectoria centrípeta se intensificó, como ya he señalado al inicio de estas páginas, a partir de los últimos años del siglo pasado. Entre estos dos movimientos emerge la necesidad de releer y reescribir la historia literaria y pluralizarlas, hablar ahora de historias y tratar de hacer emerger infinidad de tradiciones ocultas. Este ha sido el impulso que motivó la configuración de la primera parte de esta antología y que ahora anima a estos renglones, a los cuales podríamos definir como una tentativa de acercamiento al estado actual y la literatura nuevo-leonesa. En el trayecto de esta segunda vía, cada región ha experimentado el proceso de manera particular, dependiendo de sus propias condiciones materiales y la capacidad para elaborar y dotar de valor a su capital simbólico. Así, los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI han significado para la literatura nuevo-leonesa una etapa de consolidación y al mismo tiempo de diversificación. Las temporalidades, merced a las tecnologías de la comunicación, se han acortado. La isocronía aparece y de esta manera, como una de las características a destacar, la misma noción de género literario, que nunca ha sido rígida, se ha flexibilizado aún más. Las normas no son pétreas, es verdad, sin embargo, ninguna obra es total y absolutamente independiente. La escritura, ya lo hemos dicho en alguna parte, es creación y al mismo tiempo ordenamiento. Cada nueva creación se incorpora de manera consciente o inconsciente a una tradición, sea a guisa de continuidad o por el contrario a manera de ruptura. La crítica, por tanto, debe hacer al menos un ejercicio doble, como bien apuntó Todorov. Todo estudio de la literatura habrá de participar, quiérase o no, de este doble movimiento, de la obra hacia la literatura y de la literatura hacia la obra. En apenas 30 años, la evolución y la heterogeneidad de la literatura nuevo-leonesa han alcanzado dimensiones insospechadas. ¿Qué encontramos si hacemos una lectura al vuelo de todo este peculiar conjunto? Empecemos por el espacio. La ciudad deja de ser ese territorio conocido, distinguible por algunas calles, plazas y edificios, y se convierte en un laberinto de múltiples entradas, pero carente de salidas. Los barriales y callejones se extienden hasta el infinito y adquieren pronto extrañeza, y los rostros se vuelven indescifrables. La sensación de anonimato aumenta. Nos volvemos extraños en nuestro propio entorno. Los comportamientos y las formas de relacionarse también se transforman, como rezaba aquel viejo verso de José Alfredo Jiménez. La familia es desplazada como centro de lo social y se destaca en constante la desolación de cada uno de los habitantes. El cuerpo, metáfora de nuestra condición terrenal y efímera, es el receptáculo de nuestra decadencia, o, con mayor precisión, el cuerpo enfermo o mutilado se transforma en una forma de textualidad y, al mismo tiempo, en una modalidad de escritura. Nuevas formas de identidad emergen desde la diferencia. La fábula se reconfigura en la parodia. La historia se trueca en memoria individual y da cuenta de epopeyas olvidadas o censuradas. La actividad literaria se convierte en tema de creación y el canon de la literatura es denunciado o invertido por otras voces distintas y disidentes. La fantasía, el realismo, el universo rural, relaciones sociales y familiares impuestas de manera vertical, y el gran metarrelato,
de la fundación e historia de la ciudad, que caracterizaron las primeras manifestaciones literarias de Nuevo León, donde se dieron lugar, entre otras expresiones, a la ciencia ficción o la distopía, la temporalidad y la ciudad postapocalíptica, así como diferentes formas de expresión donde la sexualidad, la corporeidad y la condición contradictoria a lo humano se asumían como lugares de enunciación. Esto, sin embargo, no ha implicado ruptura, al menos no de manera total, sino transformación de los procesos creativos. Los impulsos y los detonantes son más o menos los mismos. Dar cuenta de la realidad, interpelarla y, al final, resignificarla desde la ficción y el tratamiento literario. Los procedimientos de producción y difusión de las obras literarias, en contraste, sí han cambiado. El trabajo editorial ha experimentado una modernización acelerada en las últimas décadas, lo que ha desembocado en una profesionalización y diversificación del oficio, y en una tendencia hacia la especialización de las actividades relacionadas con la literatura. Esto nos ha permitido ensayar, desde las páginas del primer tomo de esta antología, una breve historia literaria desde los mismos géneros, dando pie para que el cuento cuente su propia historia. Dentro de este proceso dinámico y acelerado, ¿qué ha pasado con el cuento en Nuevo León? La dinámica de los talleres literarios en las regiones, descrita con precisión e ironía en el cuento de Bolaño, dejó también un resultado positivo: la formación de los talleristas locales, quienes se invocaron a formar escritores y a ensayar diversos modos de escritura, como bien lo expresa Héctor Alvarado en su estudio Recuento del Cuento. La fundación de los talleres literarios promovidos por Miguel Donoso Pareja, sobre todo en el norte del país, generó no solo una sana distancia del centro, sino que facilitó la capacitación de los coordinadores y por primera vez puso a la cabeza a los talleres a escritores norteños. La autogestación cobraría relevancia al paso de los años. Una vez implantado el centro en la región, y una vez implantado también el cuento en la región, fue adquiriendo sus propias características y a partir de los años 90 generó una diversidad de modelos y manifestaciones. Héctor Alvarado, en el estudio ya referido, propone los siguientes tipos clasificatorios: el cuento fantástico y de ciencia ficción, el cuento psicológico, los de ambiente rural, los humorísticos, el cuento policíaco, el erótico, el urbano, los de raijambre histórico o mitología, los oníricos, el cuento político, el cuento infantil y el minicuento o microficción. El sustento de este ordenamiento descansa tanto en el tema como en el tratamiento de la forma. Algunas de estas categorías existían desde la implementación del género en la región. Son la coexistencia y la variación experimentadas sobre todo a partir de la última década del siglo XX, las que le otorgaron relevancia. La variedad confirma de esta manera la paulatina profesionalización de la escritura en Nuevo León, así como la formación de diversos grupos de públicos lectores. La novela y el cuento encontraron tierra fértil en una sociedad, como la nuevoleonesa, que pasaba de la era de la industrialización a la postindustrialización y que producía una clase media cada vez menos homogénea y en constante tensión con las políticas económicas, las formas de representación política y la represión de sus conductas. Al mismo tiempo, la narrativa hegemónica de las élites económicas e industriales evidenciaba sus contradicciones y grupos invisibilizados por la marginación, y las migraciones hacían acto de presencia. La ciudad aparecía ahora no como producto de una voluntad civilizadora, sino como consecuencia directa de la incongruencia de dicho deseo. Los narradores recurrían entonces al cuento como una vía para la experimentación y para explorar otras maneras de contar, pero también lo hacían como una manera de lidiar con el nuevo panorama literario, que dictaminaba, enjuiciaba e imponía reglas no escritas, y en dicho proceso los principales certámenes
los del monto más elevado, los de mayor prestigio y las apuestas más fuertes en cuanto a difusión y promoción se inclinaban por la novela. El cuento quedaba así, en el interno de lo experimental y lo amateur, como concurso para aficionados y estrategia para el acercamiento a la lectura y la literatura. Y solo algunas editoriales gubernamentales, culturales, universitarias o independientes publicaban cuentos, pero casi siempre de forma errática o eventual. Algo similar ha sucedido con revistas, periódicos y suplementos culturales. Los medios de comunicación se han transformado vertiginosamente, adecuando contenidos y soportes para la regeneración y modelamiento de nuevos públicos. ¿En dónde han quedado la literatura y con ella el cuento? ¿En el infinito tejido de la red digital o en algún enlace del llamado hipertexto? Formas como la microficción y sus variantes han encontrado terreno fértil en redes sociales. Otros modos de escritura se han adecuado a las tecnologías audiovisuales, creando animaciones y demás manifestaciones visuales y sonoras. Otras tantas se han diluido y algunas más se encuentran en permanente redefinición. Y si bien las transformaciones han sido intensas, esto no necesariamente ha significado una democratización de las manifestaciones y presentación de la literatura. Existen prácticas que permanecen, como los procesos de legitimación de lo literario, que van de lo institucional a lo comercial, grupos y géneros hegemónicos que siguen ostentando categorías de representatividad como la nacional. Las estrategias creativas han debido, por tanto, reinventarse a cada paso para poder encontrar vías de expresión y de representación. Esa segunda parte de Y corrí a través de calles desconocidas presenta un repertorio de ejemplos de este peculiar y enriquecedor proceso en el cual hemos pasado. De las calles a las autopistas, la cuentisca nuevoleonesa actual. En el primer tomo de esta antología recorrimos el inicio de esta tradición desconocida, en un avance más o menos cronológico, que ya demostraba la riqueza de su variedad. A partir de la segunda mitad de los años 90 y hasta nuestros días, el avance lineal se ha convertido en un entramado que crece en diversas direcciones. Las calles desconocidas se han multiplicado y entreverado como autopistas de alta velocidad. La simultaneidad y la heterogeneidad son las constantes. Para esta segunda parte propongo una lectura horizontal que nos permita atisbar el panorama presente, demasiado cercano para tener la certeza de emitir un juicio crítico o historiográfico. Como no existen cortes precisos ni compartimientos estancos que dividan y aíslen los periodos históricos en la literatura, sino temporalidades que conviven y a veces confluyen, las primeras piezas de esta segunda parte pertenecen al momento de transición entre la consolidación y la dispersión de las letras nuevoleonesas. Tenemos así, a grosso modo, tres grupos heterogéneos coexistiendo en un mismo periodo. En el primero podríamos agrupar a escritores que participaron activamente en la modernización de la literatura regional, como Hugo Valdés, Héctor Alvarado, Pedro de Isla y Luis Javier Alvarado. En el segundo encontraremos autores y escritoras que provenían de diversos campos culturales y habían trabajado a su manera proyectos de escritura personalismos. Me refiero a nombres como los de Alejandra Rangel, Zacarías Jiménez, Coral Aguirre. El tercero reúne a las nuevas generaciones de creadores. Descarto el adjetivo joven, pues este concepto no es una categoría literal en sí, sino más bien un criterio administrativo y burocrático, que están lejos de ser homogéneas.
El listado así lo confirma: Antonio Ramos, Luis Panini, Jimena Peredo, Gabriela Torres, Orfa Alarcón, Paulino Ordóñez y Dalina Flores. La prosa del primer grupo suele fusionar, a grosso modo, realismo con ironía, sencillez con profundidad. Sus historias se centran en lo anime, al más puro estilo de Chekhov, para desde ahí ir descarpalando capas y mostrando apopeyas cotidianas que suelen perderse entre el tráfago de la ciudad o el abandono del mundo rural. El asunto de la creación y del artista frente a su obra es trabajado por Hugo Valdés en el relato La vocación incipiente, que podemos leer como fragmento de novela y a la vez como pieza independiente. El largo aliento narrativo le sirve al autor para describir la insularidad en lo que permanentemente vive el creador, esto es, el contraste con el entorno y las estrategias que debe despejar el escritor para desarrollar su oficio, una profesión no despotricada, de riesgo y fatalidad. Ambos autores trazan la cartografía del campo literario en una urbe industrializada y pragmática. El cuidado del tratamiento formal, equilibrio entre lo que se dice y se sugiere, entre lo que se describe y lo que se oculta, encuentra en la prosa de Héctor Alvarado a uno de sus más altos representantes. Reconocedor de las tradiciones cuentística, Alvarado ha sabido cuestionarla y enriquecerla al mismo tiempo. Algo similar acontece con los cuentos de Alejandra Rangel, el cultivo de las formas acerca de la literatura con géneros reflexivos como el ensayo y en el momento el aforismo. La intervención no va de la mano con las contemplaciones. En contraste, la narrativa de Zacarías Jiménez opera y en Desde la soledad. Las palabras se fabrican desde oscuros rincones, pero cada frase que lanza posee fuerza y vigor para sostenerse de manera independiente. Tal como señala Andrés Vela en la nota editorial de Ring de vidrio, boxeaba Zacarías con el lenguaje en su soledad, y así canceló esas párrafas perfectas sin paja. Trabajó cada palabra hasta dejarlas libres de oropeles en una crudeza que impacta por su nitidez. La transmutación de los mitos, la persistencia de la memoria y la escritura como forma de resignificar el pasado o transformar el presente. Todos estos elementos forman parte sustancial de la cuentística de Coral Aguirre. Si en sus novelas ha trabajado con rigor el asunto de la memoria, en los cuentos recrea y otorga nuevos significados a los mitos fundacionales de nuestra errática índole humana, o como señala Ana Laura Santamaría en una reseña, los mitos de los que estamos hechos. La condición performativa de la escritura, esa dimensión histriónica de las fases, en el sentido más abismal del término, insufla las páginas de Luis Javier Alvarado, un escenario que se convierte en la puerta de entrada y salida a espacios liminares, como si fuera un tenue velo que apenas cubre los horrores y pasiones de la urbe, entre miles de personas que suben y bajan a los vagones del metro, entre los baños y vapores del viejo mercado y las miradas errantes de los vagabundos. Se van escenificando historias en cada uno de sus relatos, estallidos poéticos en medio del desconcierto. Luis Panini hace del cuento un instrumento de disección, corta con precisión, extrae menudencias que cuidadosamente clasifican y reconstruye con palabras escuetas y directas cuerpos que no son los que solían ser y ahora operan de manera distinta. Las situaciones convencionales adquieren así una percepción que va de lo humorístico a lo escabroso, de lo grotesco a lo absurdo, sin perder por ello su humanidad.
Algo similar ocurre con la prosa de Gabriel Torres Olivares, una de las autoras más originales de su generación. Cada pieza en Fermario es una vuelta de tuerca al sobado concepto de normalidad. ¿Cuál es la condición humana? Tal vez el contraste entre los anhelos de trascendencia y la realidad de nuestra precariedad. Estamos atados a los avatares de lo cotidiano. Los registros cambian y apariencia regresan a los procedimientos primigenios, pero solo en apariencia. Si acercamos la mirada nos percatamos que la escritura ha dado una vuelta de tuerca. Jimena Peredo hace del cuento un artilugio para retratar la potencialidad narrativa de los instantes que se nos cruzan a diario, fragmentos de un todo al que no alcanzamos a vislumbrar, sino a activar al sesgo, parte de situaciones mínimas, y tras la descripción de 2 o 3 situaciones crea ya una atmósfera completa. El realismo desplegado a través de fases sobrias y contundentes es ejercido como maestría por Pedro de Isla. Este procedimiento intensifica las sensaciones y hace de cada oración una sentencia. El relato como resignificación de la historia recién y de los dramas individuales. En unas cuantas páginas testimoniamos el drama familiar que ha crecido en una región como la nuestra, dividida en 2 países y nutrida de una eterna migración. La complejidad del universo infantil, juvenil, amplio repertorio de temas que va desde la toma de conciencia de la identidad hasta la desperta de la sexualidad. He trabajado en los relatos de Dalila Flores, quien ha hecho de este peculiar registro de escritura tanto como un modo de reflexión como una manera de creación. Por su parte, Antonio Ramos, cual buen prestigiador, transmuta una calle de barrio en espacios del asombro, el descubrimiento de la posibilidad y la confirmación de las leyes caseras, la lucha por el territorio de los regios hasta una cuadra en la colonia moderna de Monterrey. Cada día se libran batallas y la existencia se divide entre pequeños triunfos y nostálgicas derrotas. La condición animal, una suerte de zoonosis que se transmina a la creación literaria, hace la prosa de Orfa Alarcón un polvorín. En cualquier momento puede estallar y perder la contención, llenando páginas de energía y pulsiones. Primera generación completa de fragmenta en su prosa y muestra las artistas de procesos de iniciación que van desde el dolor hasta el placer, historias que se habían perdido en el trasiego de los días y los años. Con esta segunda entrega terminamos por el momento esta aventura literaria. Recorrimos así calles y avenidas otrora desconocidas. Nos encontramos ahora al final del trayecto, que no es otra cosa sino una nueva manera de comenzar. Otras formas de leer nos esperan. El descubrimiento se ha convertido en reconocimiento. Hacer visible una tradición implica también el cuestionamiento y la postre el enriquecimiento de esta. No otra ha sido la intención, y corrí a través de calles desconocidas.